soy una defensora de los derechos de los niños, porque son los que más a veces violamos, ¿no? Entonces soy un ser muy afortunado. Eh, Mi mamá y su familia fueron pues educadores. Mi mamá fue una gran educadora colombiana. Ella fundó Normales en este país, salió a fundar Normales, Teachers Colleges. Todo el tiempo me hablaba de lo que debería ser una buena educación, ¿no? Entonces lo tuve permanente. Yo creo que fue la influencia más grande, indudablemente, de mi mamá como una gran profesora, una gran educadora, una gran pedagoga. Eh, También hay algo de historia por el lado de mi familia. Ella era Paulina Reyes de Boyacá y toda su familia tuvo que ver con la educación en Boyacá. Entonces fundaron Normales y también tuve un padrino, que aquí pues en América Latina tenemos padrinos, y fue pues el primer decano de educación de la Universidad Nacional, fue ministro Rafael Bernal Jiménez. Y yo creo que todo eso influía porque uno oía siempre pues de las pedagogías activas. Entonces eso influyó muchísimo desde el comienzo, que había que mejorar la calidad de la educación. Y lo veía yo en los ejemplos que mi mamá hacía. Pero por otro lado, tuve la oportunidad de estudiar sociología aquí en la Javeriana, y luego mis posgrados en Stanford, en sociología de la educación y en educación. Y pues está uno convencido de que sin educación básica de calidad no hay desarrollo social, no hay desarrollo económico, no hay paz, no hay convivencia. Y cuando uno todavía siente que en nuestro continente el 50% en cuarto grado no entiende lo que lee, así, roughly, como se dice, gruesamente, ¿no? Es muy triste, porque quiere decir que tenemos que hacer algo en la educación para poder construir una ciudadanía. Yo además creo íntimamente en lo que pasa en el aula con el impacto en la formación de la ciudadanía y del ser. Entonces tuve esas dos influencias, mi familia, mi mamá, y obviamente el haber estudiado sociología, porque o sale uno a hacer la revolución y a botar piedra, o cambia uno a construir y promover almas dedicadas al progreso del país. Entonces es decir, dije, no, donde mejor puedo yo hacer algo y donde con mis capacidades es en mejorar la calidad de la educación de los más vulnerables de Colombia. Mi país, donde he vivido la mayor parte del tiempo, como la primera coautora del modelo, con un hombre maravilloso, Óscar Mogollón, ya falleció, porque yo dije, hombre, yo tengo que trabajar con los maestros rurales. Si yo quiero llegar a la ruralidad colombiana, precisamente que acababa de salir de un encuentro hablando de la ruralidad en Antioquia, entonces, si yo quería hacer algo por los niños más vulnerables del país, pues había que trabajar donde había que estar y con los maestros rurales, que son los que saben. Hoy en día eso le dicen design thinking. Yo en esa época no sabía que eso es. Yo lo único que sabía era, hombre, yo tengo que aprender de ellos, trabajar con ellos desde el comienzo. Uno no se las sabe todas, uno tiene un poco no de teoría, pero de ahí a poder transformar la realidad es otra cosa. Entonces yo me rodeé de maestros maravillosos, rurales. Óscar Mogollón fue un gran inspirador, que en paz descanse, pero todo el equipo de docentes, maestros rurales con los que yo trabajé, siguen conmigo en este momento, es decir, se nos convirtió esto en proyecto de vida. Entonces, pues desde todas mis esferas he estado empujando esto, desde lo público, como coordinadora, como técnica común y corriente, luchando, venciendo las burocracias, que eso no es nada fácil, pero siempre con algo que también yo creo que ayudó. Yo decía, lo poquito que me queda de sociología es, hombre, yo tengo siempre que tener evidencia científica de lo que hago. Es decir, que haya evidencia empírica, porque es que nosotros aquí, cito a Alfredo Sarmiento, un gran profesor colombiano de economía, dice, es que aquí producimos mucha poesía y poca ciencia, ¿no? Sí, somos grandes poetas, pero necesitamos más experiencias con evidencia empírica y científica. Y yo creo que eso fue una variable clave, porque en cualquier cosa que yo hacía, sacaba inmediatamente los resultados de la evaluación. Y eso ha ayudado muchísimo, muchísimo a la sostenibilidad de Escuela Nueva, que hoy en día es de las pocas innovaciones en el mundo. Ahora después hablo de eso,
Es de las pocas innovaciones en el mundo que se ha sostenido tantos años. Entonces creamos la Fundación Escuela Nueva, una ONG pequeña que actualmente soy la directora, soy la fundadora, con todo ese equipo de maestros maravillosos que venían conmigo. La creamos porque dijimos, para nosotros esto es un proyecto de vida, no queremos dejar morir esto. Entonces, muy ilusos también porque crear una ONG así de la nada, ¿no? Pero ahí comenzamos y hoy en día estamos entre las mejores ONGs a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿y por qué he podido aprender que tú necesitas trabajar con el Estado? Eso es un aprendizaje, porque ese es su rol en salud y educación, esa es su responsabilidad, pero no hay que dejarlo solo. Hay que acompañar al Estado, eso no es fácil acompañar al Estado, pero hay que apoyar al Estado, contribuirle al Estado, porque nosotros decíamos, el Estado es su responsabilidad para lograr impacto y cobertura, pero para dos palabritas claves, para mantener la calidad de algo y la sostenibilidad, palabra que siempre se nos olvida, hay que tener aliados del sector privado y de la sociedad civil. Entonces, siendo una ONG chiquita, dijimos, no, aquí vamos a buscarnos nuestro espacio y ahí vamos, ya llevamos más de 3. Los números míos son ya de la edad media, ¿no? ¿Tuviste alguna experiencia personal que también ayudó a que se realizara este sueño, este proyecto de vida, Vicky? Y sí, realmente, pues tuve, como les dije, yo fui afortunada, tuve acceso a colegios privados aquí en Bogotá, a colegios en Estados Unidos, porque también hice allá un primerito y ahí luego en distintos momentos de mi vida, pero estaba en un colegio bueno, privado aquí en Bogotá, y yo sí notaba, yo era feliz en mi colegio, me ponían estrellitas cada rato y uno llegaba con sonrisas y estrellitas, porque se da uno cuenta que estimulaban al niño, ¿no? La autoestima de Amalia. Entonces, y en cambio yo iba a las escuelitas cuando tenía acceso a visitar escuelas, yo decía, pero ¿por qué yo no veo a los niños con las mismas sonrisas? No los veo tan felices, ¿no? Pues claro, porque era una educación un poquito más vertical, maestros más rígidos, menos empáticos con los niños, ¿no? Esos reglazos de esas épocas, cosas de esas, ¿no? Niñitos que tenían que caminar horas enteras para llegar a una escuela, es decir, entonces uno comienza a ver esa dimensión y entonces pues yo fui a un colegio que salía con estrellitas, con profesores que lo querían a uno. Yo fui presidenta de mi gobierno en el aula, ¿no? Entonces cositas de esas. Entonces comencé a tener liderazgo, pero sobre todo una gran felicidad en el colegio. Yo era una persona muy feliz en el colegio porque estaba en colegios donde a los niños los trataban bien. Y entonces yo aprendía en las aulas y realmente tuve muy buenos profesores, no como en Escuela Nueva. Yo hubiera tenido acceso, yo creo que todavía podíamos haber mejorado esos colegios privados, ¿no? Con metodologías parecidas a las de Escuela Nueva, pero obviamente le servían a uno porque lo trataban bien, lo trataban con cariño y respeto, y pude aprender. Entonces teníamos materiales buenos, todo lo que sabe uno que tienen los colegios privados, que los niños de las escuelas rurales oficiales no los tienen. Pues cuando uno llega a 20.000 escuelas, se puede tener una medición y una evaluación, y efectivamente ha habido muchas evaluaciones, y en ese momento la UNESCO hizo un estudio, pues independientemente de las evaluaciones nacionales, que ha habido muchas, pero esta fue la primera evaluación comparativa, el IESE de la UNESCO en América Latina, y entonces pues ahí fue interesante cuando demuestran pues que Colombia y Cuba fueron los únicos países donde las escuelas rurales sacaron mejores resultados que las urbanas, ¿no? En ese momento. Entonces, después no se sostiene, pero se demostró que sí se podía. Pero sobre todo compensando por limitaciones socioeconómicas, el tema de equidad. Entonces, eso fue muy interesante porque comparando niños de escuela nueva de estrato 1 con niños de escuelas convencionales de estratos más altos, los niños de nuestras escuelitas rurales de estrato 1 sacaban mejores resultados. Entonces ahí comienza a haber un elemento de equidad importantísimo. Entonces, en el caso, nosotros pues siempre, cuando ya teníamos cosas que mostrar aquí, porque había evaluaciones, entonces el Banco Mundial escoge Escuela Nueva como una de las 3 innovaciones a nivel mundial,
que había impactado exitosamente la política pública. USAID interesadísimo, yo comencé a enviar maestros al exterior, Oscar váyase para Guatemala, usted váyase para Brasil, así comenzamos ahí dentro de nuestras limitaciones, pero el hecho concreto es que comenzó a existir Escuela Nueva en otros territorios. Y eso es lo que queríamos, y el Banco Mundial y UNICEF y USAID todos estaban detrás porque había un success story, había de alguna manera algo que mostraba resultados, pero es que en la educación uno nunca ve resultados, se demora mucho. Entonces aquí había, y algo, Amalia, muy importante, pues le sigo con el hacer, es que medíamos autoestima, estábamos evaluando autoestima desde el comienzo. Para las personas que nos están escuchando y bueno, quieren saber este modelo que estamos hablando, ¿qué lo hace tan especial? Sé que hay algunos paradigmas que tuviste que romper para cambiar. Por ejemplo, uno que me llega en mente es que enfocaste mucho en el estudiante, más no en los profesores. Hemos hablado un poco de eso. Cuéntame, ¿en qué más te has enfocado? No, pues básicamente lo que uno oía toda la vida, de lo que mi mamá me decía y de lo que oía los educadores, es que el aprendizaje tiene que ser activo, tiene que estar centrado en el estudiante, ¿no? Pues estas son cosas que sabemos hace 100 años, pero ese cambio no se ha dado, no se da ni siquiera en los colegios de élite. Es decir, aquí voy a poner esto no es mío, se lo oí a alguien y yo siempre digo, pero esto es interesante, porque el señor decía, si yo traigo un médico de hace 100 años, hoy en día a un hospital, ese médico está loco porque todo ha cambiado. Pero si yo traigo un maestro de hace 100 años y lo meto en un aula de clase hoy en día, inclusive en un colegio de estrato 7, ¿no? Ese maestro no está tan perdido porque todo ha cambiado menos la manera de aprender. Entonces, ahí es donde yo digo, la historia de Escuela Nueva es la historia de Cenicienta, porque comenzamos con las escuelas rurales invisibles. Nuestra geografía es muy compleja, escuelitas chiquitas, invisibles, multigrado, donde un docente maneja varios grupos a la vez, pero estas escuelas son el eje de la innovación. Entonces, como teníamos que buscar centrar el proceso en el niño, había que repensar todo, ¿no? Porque es que toda la educación era centrada en el docente, hablando todo el tiempo, y los niños echando globos, ¿no? Entonces lo que queríamos era hacer pasar de de transmisión, digámoslo filosóficamente, como le encanta a veces nos gusta a los latinoamericanos, hacer las cosas complicadas, ¿no? Ellos filosóficamente sí hay que pasar de transmisión de conocimiento a construcción social del conocimiento. Eso es muy profundo. Sí, pero a ver, barájemelo más despacito, ¿cómo es que se hace eso? ¿No? Entonces simplemente pasar de que un docente transmita tanta información a centrar la educación en el estudiante, que participe activamente. Entonces ahí viene todo el aprendizaje activo, participativo del estudiante. Entonces, ¿qué hacemos con el docente? Si el docente no va a hablar tanto tiempo, entonces, ¿qué hace? Pues es un nuevo rol del docente. Es el docente como orientador y como un mentor, porque en gran parte, a María, precisamente en las escuelas y en las escuelas nuevas, donde hay un ambiente de aprendizaje bonito y donde los docentes se han transformado para querer a esos niños, son otras mamás. Muchos niños no se quieren ir de la escuela a sus casitas, donde los maltratan a veces, porque sienten mejor ambiente y cariño en su escuela. Así de simple, porque sienten más cariño. Entonces comenzamos a resolver un problema de acceso y de baja calidad en las escuelas rurales. Pero hoy en día resulta que las habilidades que llaman 21st Century Skills, ¿no? Las habilidades del siglo XXI, yo decía, oiga, pero eso, aprender a aprender, eso es lo que nosotros ponemos en nuestras guías de aprendizaje para los niños. Aprender a liderar procesos, aprender a tomar iniciativas. Yo tengo toda la lista completica de todo, pero especial aprender a recibir críticas, a hacer críticas constructivas, ¿no es cierto? Son todas las habilidades del siglo XXI, Amalia, que tocas muy a fondo con todo el tema de socioemocional, pero la más importante de todas las habilidades del siglo XXI, pues que yo tengo una lista muy completa, ¿no? Es trabajar en equipo.
increíble, es la más importante de todas. ¿Qué sacamos con un genio neurótico que no puede hablar con el que está enseguida, ¿no? Entonces, la habilidad más importante es el trabajo en equipo. Obviamente son habilidades de liderazgo, ¿no? Son habilidades de liderazgo. Por cierto, WISE va a tener ahorita una conferencia en septiembre y voy a participar en WISE. Entonces, porque pues, me piden hablar un poco de esos temas de liderazgo, ¿no? Y cómo precisamente Escuela Nueva, lo que estamos formando son líderes para el futuro. Lástima no haber hecho estudios completos, longitudinales, porque nunca es tan fácil hacer las cosas que uno quiere hacer, buscar los recursos, las posibilidades. Los niños salen cada año de las escuelas, todo eso, pero uno sí ha oído que muchos de estos niñitos hoy en día son personas importantes. El otro día me llegó un señor a mí a visitarme, que es del Banco Mundial, y me dijo, yo fui un niño de escuela nueva rural, ¿no? Imagínate. Entonces uno dice, uno no sabe cuántas personas algo les sirvió, por lo menos la autoestima, y obviamente que han aprendido mucho, porque aprenden más que muchos otros niños de acuerdo a las pruebas y resultados que hemos tenido, pero lo más importante es eso. Entonces, pues queda uno con satisfacciones de mostrar que sí se puede hacer, pero más de lo mismo no es suficiente. Sí, hay que romper estos paradigmas pedagógicos. Yo creo que hay que romper con eso un poco, en promover los procesos centrados en los estudiantes y el nuevo rol del docente. ¿Qué te ha llenado de satisfacción y tal vez cómo ves el éxito después de todo el impacto que has tenido? Bueno, muchas, demasiadas satisfacciones. Yo soy una persona que vive muy contenta porque no veo sino tengo satisfacciones todos los días. Hay problemas, pero hay muchas satisfacciones. De ver uno los resultados en los niños, de ver uno las actitudes en los docentes. Este es el evento en que acabo de estar con los docentes de Antioquia, todos apasionados, contando ellos ya como red de microcentro, porque es que esa es otra cosa, que establecimos estrategias de maestro a maestro, y ellos se reunían entre ellos, pues si el Estado no llega con nada, pues uno se reúne con el vecino a ver qué hace, ¿no? Y entonces ellos se conformaron en redes de microcentros, que ahora pueden ser la base de macrocentros virtuales, ¿no? De nuestra comunidad de práctica, de nuestro sueño de tener a Renueva, nuestra plataforma, ¿no? Que estamos apenas, ahí necesitamos ayuda a construir, y más en este momento del COVID, ¿no? Sí. Pero ahorita les hablamos del COVID, pero pero muy interesante ha sido la satisfacción de ver los resultados en los niños, de ver los resultados en los maestros, de ver que eso no se apaga la llama, ¿no es cierto? Esas cosas me han dado muchísima satisfacción. También tengo una satisfacción personal muy grande, pues mi esposo me ha acompañado en todo, ha sido un gran apoyador en todo este proceso, porque ¿quién se aguanta a una persona todo el día pensando en estas otras cosas, ¿no? Entonces he tenido un gran apoyo, afortunadamente, y una gran felicidad también es ver mi hija, Clarita Arboleda, que hoy en día es nuestra gerente de operaciones y nuestra gerente administrativa en todo, porque fue muy lindo cuando ella me dijo, yo me la llevaba para todas partes conmigo, como nos toca a las mujeres, ¿no? Yo iba a dictar talleres por allá y a orientar cosas y me la cargaba, y los maestros me la tenían mientras que yo hacía otras cosas. Entonces ella creció con esto, y resulta que hoy en día, pues Clarita es el mejor representante de Escuela Nueva en el mundo. Entonces es mucha satisfacción cuando me dice, mamá, yo te quiero ayudar. Entonces me trajo la SABI, porque yo administrar una ONG que, imagínense, ni sé manejar un presupuesto, una chequera no me funciona nunca, ¿no? Entonces fue un gran apoyo, pues no solamente en lo técnico y académico, que ha sido extraordinario, sino también en la solidez administrativa institucional. ¿Qué te motivó a ti para volver a Colombia en tiempos violentos también? Porque fueron... muy duro, claro. Sí, en ese momento me tocó en épocas duras y viajar por el país cuando comenzaban momentos muy difíciles. Claro, en ese momento no estaba tan fuerte el tema de la violencia, y yo me la pasaba corriendo por todas partes, por todos los territorios, durmiendo en las comunidades rurales, en todo eso, pero yo creo que de las cosas que más me influyó es la importancia de uno poderle mejorarle la vida a muchas personas, poder tener mayor impacto. Yo dejé posibilidades de estar en cargos y vivir en un avión, que además tampoco me gusta, ¿no? Pero entonces uno veía, ¿dónde puedo contribuir yo como ser humano más?
Indudablemente, pues el impacto que uno hay en una oficina por allá en Nueva York pasaría un papel de un lado al otro y estaría en unas redes, pero de resto, el impacto que tú sientes, que tú puedes tener en un país como el nuestro, que tiene tantas necesidades, pues yo podría ser mucho más útil a mi sociedad estando en Colombia. Y eso fue, yo creo que fue lo más importante para mí, ¿no? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un placer, porfa. Pues gracias por estar aquí, reunidos con ustedes. Pues bueno, es impresionante, la verdad, escuchar todo lo que Vicky nos cuenta, todo lo que Vicky ha hecho, todo lo que Vicky está trabajando, pues es primero de admirar. Muchísimas gracias, porque creo que cuando hay personas que están tan comprometidas con ayudar a lo que es la parte educativa, creo que ese es el verdadero cambio que puede hacer que el mundo sea otro. Yo creo que no hay otra forma, no hay otra solución, sino que sea la educación. Y ese es un proyecto que nos pasa mucho a los latinos, que no pensamos a largo plazo. Somos demasiado cortoplacistas, y cuando nos dicen que esos son 2, 3, 4 generaciones, para nosotros decimos, bueno, que alguien más lo haga, porque yo tengo prisa. Entonces, estoy muy impresionado con todo lo que están haciendo. Y yo tengo un par de preguntas, voy a hacer la primera. Yo creo que hasta antes de la pandemia yo tenía claro que la educación, al final de cuentas, tenía que tener una metamorfosis de actualización, porque pues seguíamos aprendiendo. Bueno, yo tengo 2 hijas, una hija tiene 11, la otra tiene 12, pero yo veía que seguían aprendiendo de la misma manera como yo aprendí hace tal vez 30 años atrás. Entonces para mí era un poco absurdo, diciendo cómo ha cambiado tanto el mundo desde que yo ya lo he visto en cambiar en la parte laboral, que es lo que yo trabajo, totalmente digital, migrando hacia tantas cosas nuevas, tanto descubrimiento, tanta aprendizaje que han enseñado otras corrientes, y estaba muy quedado. ¿Y por qué yo estaba antes de la pandemia? Porque con la pandemia lo confirmé. O sea, viendo de alguna manera casos de muchas personas, particularmente con mis hijas, cómo la parte digital evidenciaba de manera notoria o alarmante la falta de actualización que tiene el sistema, enfocado realmente en enseñar cosas que hoy están demostrado no son acordes a la dinámica de vida que tenemos. Seguimos hablando donde les enseñan a los niños a hacer un proceso mecanizado, un proceso repetitivo, un proceso metódico que los enseña a pensar cuadriculado, cuando realmente el mundo lo que necesita es alguien que se salga de la caja y piensen en soluciones diferentes. Entonces, ¿cómo ves tú, Vicky, que va a afectar todo esto que está pasando en este momento con la pandemia, con esta posible alternativa que los niños sigan haciendo un modelo mixto que creo que nunca se pensó, entre la parte digital y la parte presencial por las restricciones de espacio, presencial por toda esta primera versión de un virus que nos hace estar en casa, porque al final de cuentas no creo que el sistema como está hoy soporte que un niño siga tomando clases por Zoom, cuando de alguna manera el profesor no tiene la capacidad de enseñar por una plataforma digital, porque el método es 100% presencial. ¿Tú qué retos ves que debe acelerarse de manera drástica para que, si este sistema permanece los siguientes meses, ya sea virtual o sea mixto, tengan que hacer, o qué tendría que pasar de alguna manera en el sistema educativo? Pues yo sinceramente, Marco, creo que en el caso de México, país que quiero mucho y que entre otras también tengo ahorita nexos muy cercanos, y comencé a hacer algunas cositas también en la ruralidad colombiana, mexicana. La hicimos inicialmente, pues, persona muy conocida, Esteban Montezuma, ¿no? Cuando estaba en TV Azteca, ¿no? Ahí nos conocimos, que iniciamos un proyecto de Escuela Nueva en Puebla, porque pues yo sí creo que hay que transformar. La escuelita rural multigrado es una manera de cambiar el sistema, la manera de entrar. Entonces, pues hay algunas cosas que estoy hablando con amigos mexicanos, de cosas que se podrían hacer en este momento, porque México invierte, por ejemplo, en sus textos. Es un país que ha hecho un esfuerzo fuera de serie cada año, entregándole a los niños en su política de textos cantidades de textos. Pero a veces es como mucho, y además eso y no debe echar atrás, porque eso es maravilloso lo que ha logrado México en eso.
pero de pronto sí los textos podrían ser más textos de autoaprendizaje. En este momento, para la pandemia, yo le estaba comentando eso, le dije, hablé con Esteban, que lo conozco bastante, estaba diciendo, ¿por qué no piensan en transformar sus materiales existentes a más textos de autoaprendizaje? Y por eso tenemos pendiente, para que tú sepas, Marco, una conversación precisamente con el Ministerio de Educación la semana entrante. Okay. ¿No? Estamos en esas. Ahora, ustedes dieron lecciones en toda América Latina con la televisión educativa, aquí se trajo la televisión mexicana hace años en eso. Yo creo que en este momento ustedes están usando bastante radio y televisión. Yo soy Margarita Duque Escayón, vivo en Wellesley, Massachusetts, y en este momento estoy liderando como presidenta la organización New England Association for Colombian Children. Somos un puente directo desde los Estados Unidos, desde Nueva Inglaterra, un grupo de colombianos que nos reunimos para poder ayudar y poner nuestro granito de arena en Colombia. ¿Cómo lo hacemos? A través de eventos recogemos fondos para otorgar a 3 organizaciones en Colombia que han sido elegidas y escogidas a través de nuestro proceso de aplicación, con fondos a proyectos que estén apoyando a la niñez más desamparada en las 3 áreas de educación, salud y nutrición. Estas 3 áreas son nuestra misión. Creemos que el cambio y el futuro del mundo y de Colombia es a través de los niños. Ahí están viendo nuestra página web. Tenemos 3 eventos primordiales: desayuno en enero, tenemos un evento social que es como un cóctel en mayo, y la gala en octubre. Este año, debido a que no nos pudimos reunir, nos tocó reinventarnos, y los quiero invitar a que aprecien nuestra campaña, que con ella los fondos se irán directamente a mercados para 3.000 familias, más o menos 4.000 familias, a través de 6 organizaciones, 2 en los Estados Unidos y 4 en Colombia. Por favor, apóyenos. Lo bonito de esta campaña no es el monto, es que la compartan con sus amigos. Cualquier cantidad que ustedes nos puedan donar de cualquier parte del mundo. Esta campaña pueden donar con toda la seguridad desde cualquier parte del mundo para aumentar los fondos y llegar a nuestro objetivo de 30.000 y más. Entre más plata podamos recoger, más mercados están asegurados. Somos una línea directa, un puente seguro de voluntarios que entregamos el 100% de nuestro dinero.